Ya, apreciados líderes, les habla el profesor Alexander Fierro de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con el materialismo. El materialismo se puede ver desde dos perspectivas. La primera es sistema filosófico opuesto al espiritualismo que considera que solamente existe la materia y que reduce el espíritu a una consecuencia de ello. El materialismo es una doctrina muy amplia que en Occidente surgió con el atomismo de Demócrito. Desde el otro punto de vista podemos observar que es la actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero o las propiedades. En la novela, tanto en la aristocracia como la burguesía y el clero están dominados por la corrupción, la envidia y el materialismo. Ahora vamos a observar un término desde el punto de vista de la filosofía. El materialismo es una corriente filosófica que surge en oposición al idealismo. Para el materialismo, no solo lo real es material, sino que la causa de todas las cosas de la naturaleza y del alma humana se explican exclusivamente a partir de la materia y los movimientos de esa materia en el espacio. Sostiene además que la materia no ha sido creada de la nada, que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles. Normalmente aparece asociada al movimiento o teoría mecanicista. Tipos de materialismo. Materialismo metafísico. Para los materialistas metafísicos no existe otra sustancia que no sea la materia y no existe un mundo fuera del orden material. En este contexto, la materia es el origen y la causa de todo. Materialismo metódico. Este sistema se propone explicar cómo se conforman las cosas a partir de sus elementos materiales. Sus seguidores postulan que solo a través de la materia, o sea, cuerpo y movimiento, se pueden explicar los fenómenos. Materialismo práctico o moral. El materialismo práctico o moral sostiene que todo el bien del ser humano se deriva de los bienes materiales. Esto engloba diferentes aspectos como el placer, la salud y las posesiones. Materialismo psicofísico. Para esta tendencia del materialismo, cualquier actividad del espíritu está determinada o causada por factores materiales, como la actividad cerebral. Y por último, el materialismo dialéctico o histórico. El materialismo dialéctico sostiene que la materia es el fondo y la causa de todas las cosas, incluso de los fenómenos del pensamiento. Para este tipo de materialismo, la realidad material es la causa de los cambios y movimientos y se desarrolla en medio de tensiones y luchas de contrarios. Forma parte de los postulados de Marx y Engels y se complementa con la perspectiva del materialismo histórico, que estudia el desarrollo de la historia humana a partir de las relaciones materiales, la economía, la política, entre otros. Principales representantes del materialismo. Empecemos con el primero, vamos con Karl Marx. Fue un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Nació en Treveris, Prusia Occidental en 1818 y falleció en Londres en 1883. Karl Marx procedía de una familia judía de clase media. Su padre era un abogado convertido recientemente al luteranismo. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía por esta última en 1841. Desde esa época el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialéctica de Hegel. Si bien constituyó el idealismo de este por una concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura que determinan en última instancia los fenómenos superestructurales del orden social, político y cultural. Junto con Engels, el materialismo era un proceso de intercambio cualitativo y cuantitativo, con una visión de materialismo histórico. El hombre es hijo de su tiempo, del sistema económico en el que le ha tocado vivir y del conjunto de ideas que socialmente lo justifican. Federico Engels fue procedente de una familia acomodada. Se ve obligado a dejar sus estudios para trabajar en relación de dependencia. Su formación será pues básicamente autodidacta. Sin embargo, llegará a ser un profundo conocedor de las ciencias y la política de su tiempo. Heine y Hegel serán una influencia decisiva en su formación.
Para Engels, la evolución económica era la base de la historia y la propiedad privada, uno de los males centrales de la humanidad. El enfrentamiento entre clases y la creación de un Estado comunista permitirían acabar con todos los problemas que la propiedad privada había generado en la sociedad. Su obra, La situación de la clase obrera en Inglaterra, escrita en 1844, resume su posición ideológica. Colaborador de Marx hasta su muerte, se ocupó de los aspectos económicos mientras que éste desarrollaba los políticos. Para Engels, el materialismo solo es una concepción del mundo con leyes según el material. El método de Hegel es tomado en dos sentidos. Primero, como concepción del mundo y de la historia, donde establece que la realidad material y por lo tanto la historia es un proceso de cambio cuyo motor son las contradicciones internas que se producen en la sociedad. También establece como método de estudio para conocer la realidad social. El método dialéctico, único modo de conocer la realidad material que tiene esa estructura, es el modo de conocimiento de los fenómenos históricos en los que se desarrolla la realidad material y de sus resultados que adoptan las condiciones del proceso dialéctico. Establece tres tipos de leyes: ley de unidad y lucha de contrarios, ley de transformación de la cantidad en cualidad y ley de la negación de la negación. La historia es un conjunto de fases de épocas históricas concretas que van sucediendo dialécticamente en un progresivo avance de la realización de la idea de libertad. Thomas Hobbes utilizó el materialismo como método genético para explicar la realidad, es decir, para analizar cómo se genera algo a partir de sus componentes materiales o corpóreos, afirmando que el único objeto de conocimiento es lo corporal, pues solo lo que guía movimiento o sufre la acción de otro puede denominarse real. El universo es corpóreo, todo lo que es real es material, y lo que no es material no es real. Según Demócrito y Leucipo, para los cuales el universo deriva causalmente y está compuesto de infinitos átomos regidos por leyes necesarias, producto de los choques de estos átomos entre sí en el espacio vacío y la diversidad en cuanto al número, la forma, la magnitud y la posición. Por eso es que dice que el universo es corpóreo, donde todo lo que es real es material y lo que no es material no es real. Materialismo en la educación. Primero, concepto. Hace referencia a aquellas facetas doctrinales del que inciden en la teoría y en la práctica educativas. Puede decirse que todos los principios básicos de la filosofía materialista afectan decisivamente a la entraña misma de la educación. Según los postulados fundamentales del materialismo pedagógico, al sostener que no existe más realidad que la materia, él niega la posibilidad de un perfeccionamiento humano de carácter espiritual, postulando que el hombre solo puede acceder a un perfeccionamiento material y mediante el contacto directo con realidades materiales. Tanto el fin de la educación, aspecto teológico, como el camino a recorrer para conseguir ese fin, aspecto metodológico, quedan pues esencialmente comprometidos. La principal labor que se asigna a la educación es la de remover los obstáculos que se opongan al desenvolvimiento perfectivo de la naturaleza. Una vez negada la existencia de Dios, incluye entre aquellos obstáculos a la religión, considerada como una distracción irracional y peligrosa en el camino que conduce al progreso material. Lejos de incluirla en sus programas instructivos, él la combate enérgicamente. Para terminar, quiero andar sobre la importancia del materialismo histórico. Durante el siglo XIX, el trabajo del filósofo alemán Karl Marx y Engels marcó sin lugar a dudas un antes y un después en el desarrollo de las teorías tanto filosóficas como políticas y económicas a partir de su análisis de la realidad y de la historia de los sistemas productivos humanos. A ese cúmulo de ideas se le conoció como materialismo histórico y cambiaría desde entonces la comprensión del mundo y de la desigualdad entre oprimidos y opresores. Hasta aquí llegamos, chicos, buen día.